Bienvenidos al Mundo Ahora, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Avanza el encuentro en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. El encuentro gira en torno a temas como la venta de aviones F-35 y la situación de Oriente Medio. Conectamos con nuestra corresponsal en Washington, D.C. Continúan las reacciones a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Gaza. Turquía dijo que seguirá de cerca la próxima fase del alto el fuego, al tiempo que la oficina de Benjamin Netanyahu celebró la iniciativa que Hamás, a su vez, rechazó. China continúa sus maniobras con fuego real en el Mar Amarillo en medio de la tensión con Japón, mientras altos funcionarios de exteriores de ambos países no lograron consensos para desescalar las tensiones. Esto tras la declaración de la primera ministra nipona Sanae Takaichi de intervenir si Beijing lanza una operación contra Taiwán. En economía hablaremos de la millonaria inversión de dos gigantes tecnológicos en la startup Anthropic. $15.000 millones es el compromiso de Nvidia y Microsoft para el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. Revisamos el impacto de este anuncio en la Bolsa de Nueva York con Juan Pablo Lucumí. En revista de prensa repasamos los títulos de algunos de los principales medios internacionales este martes. Los diarios O Globo, Folia de Sao Paulo y ABC revisan la reanudación de relaciones entre Brasil y Paraguay luego de un caso de espionaje por parte de Brasilia. Lo repasamos con nuestra compañera Dacy Lanza. Damos inicio en Estados Unidos, donde avanza la reunión entre Donald Trump y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. El encuentro gira en torno a temas como la situación en Oriente Medio, pero también la eventual venta de cazas F-35 a Riad, a la que Trump se refirió el lunes. Conectamos en la capital estadounidense con Natalia Cabrera, corresponsal de France 24. Natalia, buenas tardes. Hablemos de ese recibimiento que hizo el presidente Trump y la importancia que tiene esta visita. Hola Valentina, sí, un recibimiento con todos los honores con los cuales sobrevolar estos aviones justamente F-35 para dar recibimiento al príncipe heredero de Arabia Saudita, también banderas de ambos países desplegadas en toda la avenida Pensilvania, que es la principal de Washington, D.C., en la que queda la Casa Blanca justamente, y varias las redondas selladas para este dispositivo también de recibimiento, en el que también escuchamos discos de cañón, justamente que marca justamente este relanzamiento de alguna manera de las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita, luego de que hubieran pasado por una suerte de impasse durante el mandato de Joe Biden, justamente por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que justamente la inteligencia estadounidense dijo que había sido autorizado por el príncipe heredero. De todas maneras, estas relaciones también ya habían sido relanzadas durante la visita del presidente Donald Trump a Medio Oriente, que fue, recordemos, su primera fuera del país durante este primer mandato. Y durando mandato, y justamente constituye un seguimiento a las relaciones y a los acuerdos mejor alcanzados durante esta visita, que se dicen son por alrededor de $600.000 millones. Estos acuerdos en seguridad, en defensa, en minerales críticos, infraestructura, tecnología, de todas maneras eran anunciados en su totalidad, que se contienen y cómo se van a llevar a cabo estas inversiones que el presidente volvió a Girafo, de alguna manera alardeando que había conseguido. Pues Natalia, muchas gracias por esta ampliación. Nosotros volvemos a conectar con usted en cuanto haya declaraciones. Vamos a cambiar de tema, vamos a Medio Oriente. Un ataque con cuchillo en Cisjordania ocupada dejó al menos un muerto y 3 heridos, según informó el ejército israelí. Entre los lesionados están una mujer de unos 40 años y un joven de 15 con heridas de arma cortopunzante. Los hechos ocurrieron en el cruce de Gush Etzion, ubicado en la carretera entre las ciudades de Belén y Hebrón, y cerca de asentamientos israelíes en el sur de la Cisjordania ocupada. Los autores del ataque murieron por el accionar de las fuerzas de Israel.
Entre tanto, la Autoridad Nacional Palestina calificó como un primer paso hacia la paz la aprobación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la resolución sobre el plan de Donald Trump para Gaza. Tras conocerse la aprobación, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a los países a normalizar sus relaciones con Israel. Hamás, por su parte, rechazó la resolución que incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino. Ampliamos a continuación. Los actores del conflicto árabe-israelí reaccionan a la aprobación en la ONU de la propuesta de Trump para Gaza, luego de que el lunes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitiera una resolución que estipula la creación de una fuerza internacional para desmilitarizar la franja de Gaza. El premier israelí Benjamin Netanyahu vio con buenos ojos la decisión tomada por las potencias del mundo. Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y la prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza. En la otra orilla, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina también aseguró que este es un paso hacia el desescalamiento del conflicto. La resolución de la ONU es el primer paso en un largo camino hacia la paz. Ese paso era necesario porque no podíamos emprender nada más antes de alcanzar un alto el fuego, por lo que el alto el fuego es importante y ha sido importante para salvar vidas palestinas. Mientras tanto, en las calles del enclave palestino, algunos ciudadanos tienen dudas sobre la resolución de Naciones Unidas. A la luz del genocidio al que fuimos sometidos, el silencio del mundo y la terrible situación que viven los palestinos, esta resolución se ha convertido lamentablemente en una herramienta de chantaje político. Por su parte, el grupo islamista Hamás rechazó con contundencia la creación de una fuerza de estabilización internacional, argumentando que los gazatíes estarían perdiendo soberanía sobre su territorio. En Siria tiene lugar el primer juicio contra los sospechosos de haber participado en las masacres que dejaron cientos de muertos en la región de Latakia, de mayoría alawita. Un comité investigador remitió un total de 563 sospechosos a la justicia. Entre los cargos de los que se les acusa están incitación a la guerra civil, secesión, asesinato premeditado y saqueo. Albert Naya con los detalles. Para que un país funcione debe haber justicia. Por ello, el presidente de facto de Siria, Ahmed al-Shara, tiene prisa para instaurarla en sus zonas de influencia, por lo que este martes comenzó el primer juicio contra los sospechosos de la violencia contra la minoría alawita del pasado marzo. Uno de los primeros pasos que da una sociedad después de que un Estado se ha visto dominado por la corrupción es el establecimiento de un marco legal. Aplica a todas las partes y a todos aquellos que hayan cometido violaciones contra el pueblo sirio, sean cuales sean sus intereses. Después de que al-Shara asumió el poder, en las costas del ataque a la presencia de la minoría alawita era sinónimo de la prófuga familia al-Assad. Batallones de esta minoría se escondieron en las montañas para llevar a cabo emboscadas durante la noche. Por ello, esa región se convirtió en un objetivo primordial para miles de sunitas armados. Su forma de justicia se materializó con escaramuzas que hicieron temblar a una comunidad internacional que pensaba en una guerra siria resuelta y también al nuevo gobierno de Damasco. Soy de Idlib y mi hijo lleva como un año detenido aquí en Alepo. Mi hijo es inocente, fue a defender lo que es justo después de que sus compañeros fueran asesinados en una emboscada durante el Ramadán. Fue a ayudar a poner fin al conflicto en la zona costera. Al-Shara sintió la presión internacional y esta le correspondió retirando unas herméticas sanciones a cambio de una nueva constitución, intentos de integrar a los kurdos en las instituciones gubernamentales y justicia. Vamos ahora a Madrid, donde se encuentra el presidente Volodymyr Zelensky en su tercera visita a la capital española. El mandatario asistió a la Cámara de los Diputados y al Palacio de la Zarzuela, donde saludó al rey Felipe VI. También sostuvo un encuentro con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Más temprano, el Ejecutivo dijo que anunciará un paquete de ayuda militar que calificó de sustancial para apoyar a Kiev. En otras noticias, el primer ministro polaco Donald Tusk acusó a Rusia de estar detrás del sabotaje de una línea ferroviaria que es fundamental para enviar ayuda a Ucrania. Tusk indicó ante el Parlamento que los responsables materiales serían 2 ciudadanos de Ucrania que operan y colaboran desde hace tiempo con los servicios rusos. Esto tras la explosión el lunes de un artefacto en la vía que une la capital con Lublin y del intento de sabotear otra ruta. Moscú ya reaccionó a las acusaciones de Polonia.
Los individuos identificados son 2 ciudadanos ucranianos que llevaban mucho tiempo operando y colaborando con los servicios rusos. Este es el resultado de nuestras investigaciones y las de la Fiscalía, así como la cooperación con nuestros servicios aliados. En primer lugar, sería muy extraño que no se culpara primero a Rusia. Se la acusa de todas las manifestaciones de la guerra híbrida y directa que se está librando. En Polonia, por ejemplo, todos intentan adelantarse a la maquinaria europea en este sentido, y la rusofobia, por supuesto, está en pleno auge allí. Hay resultados poco alentadores tras la más reciente reunión diplomática entre China y Japón. Delegados del Ministerio de Exteriores del gobierno de Xi Jinping catalogaron el encuentro como poco satisfactorio. Las tensiones provocadas luego de comentarios de la primera ministra japonesa con respecto a una posible invasión china a Taiwán se han profundizado. Tanto el ejecutivo de Beijing como el de Tokio han instado a sus ciudadanos a tener precauciones al viajar. Diego Bassani tiene la historia. Tensión en aumento entre China y Japón. Este martes, altos funcionarios de ambos países asiáticos se reunieron para discutir las tensiones diplomáticas iniciadas luego de que la primera ministra del país nipón, Sanae Takaichi, aseverara que una eventual operación militar de China contra Taiwán podría acarrear una respuesta bélica por parte de su país. Sin embargo, al término del encuentro, la delegación china fue tajante al comunicar el resultado infructuoso de la misma. Por supuesto, no estoy satisfecho. El gobierno de Xi Jinping fijó su posición con respecto a las declaraciones de la jefa de gobierno japonesa. Estas declaraciones perjudican fundamentalmente los fundamentos políticos de las relaciones chino-japonesas y su naturaleza e impacto son extremadamente graves, suscitando la indignación y la condena del pueblo chino. Como respuesta a la situación, Tokio y Beijing han pedido a sus ciudadanos que se encuentren visitando la otra orilla del Mar Amarillo que extremen las medidas de seguridad. Más de 10 aerolíneas chinas han ofrecido reembolsos en vuelos hacia Japón comprados hasta el 31 de diciembre. Mis padres me dieron la noticia justo la mañana antes de que llegara, así que sentí que se trataba de otra conversación política entre estos dos países. Otro punto de discusión entre ambos gobiernos radica en los patrullajes de barcos militares chinos en las cercanías a las islas de Senkaku, cuya soberanía ha estado en disputa desde hace décadas. En otras noticias, un juez federal determinó que hay pruebas de conducta indebida del Departamento de Justicia en el caso contra James Comey, exdirector del FBI. El juez que preside el caso en Virginia afirmó este lunes que los errores, declaraciones falsas y omisiones ante el gran jurado por parte de la fiscal Lindsay Halligan, quien fue designada por Donald Trump, podrían ser motivo para desestimar la causa penal contra Comey. El caso penal fue anunciado días después de que el mandatario republicano pidiera públicamente a la fiscal general procesar a sus adversarios. Aquí los detalles. Un juez federal cuestiona al gobierno por graves errores y conducta indebida en el caso contra James Comey. William Fitzpatrick, el juez que preside sobre el caso, sugirió que las acciones de la Fiscalía podrían llevarlo a desechar los cargos contra el exdirector del FBI. En el centro de la inusual reprimenda, las actuaciones de Lindsay Halligan, designada fiscal federal por el presidente Donald Trump. El juez afirmó que Halligan hizo declaraciones falsas y perjudiciales sobre la ley, además de dar instrucciones al gran jurado cuando compareció para asegurar la acusación. Las acciones del gobierno, ya sean intencionales, imprudentes o negligentes, plantean cuestiones de mala conducta. Están inextricablemente vinculadas a la presentación de la Fiscalía ante el gran jurado y merecen ser analizadas a fondo. Comey fue acusado de cometer perjurio ante el Congreso en la investigación sobre los contactos entre la campaña electoral de Trump en 2016 y agentes del gobierno de Rusia. Trump instó públicamente a la fiscal general Pam Bondi a enjuiciar a Comey y luego forzó la salida del fiscal federal Eric Siebert después de que éste sostuviera que no había evidencia suficiente contra Comey. El 22 de septiembre promovió a Halligan para tomar su puesto y 3 días después Halligan anunció los cargos contra el exdirector del FBI. Las irregularidades procesales y sustantivas ante el gran jurado y la forma en que se recopilaron y utilizaron las pruebas presentadas pueden constituir conducta indebida que vulnera los derechos del señor Comey.
Sin experiencia previa como fiscal, Halligan había practicado derecho inmobiliario y representado a Trump en causas civiles. Los abogados de Comey, así como los defensores de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, argumentan que los procesos en su contra son vengativos y que Halligan fue nombrada ilegalmente. Vamos a Argentina porque un jurado destituyó a la jueza Julieta McIntosh, quien provocó la anulación del juicio por la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona tras protagonizar un documental no autorizado. El jurado de enjuiciamiento tomó la decisión de destituir e inhabilitar a McIntosh de por vida para ejercer cargos judiciales a causa de su decisión de participar en el proyecto documental en el que se exponía el proceso para juzgar a una serie de personas por la muerte del astro del fútbol. Continuamos con nuestra sección de economía. Para revisar la información económica que mueve al mundo en este martes, ya me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buenas tardes. Un placer unirme a la mesa de trabajo. Vamos a empezar hablando de una millonaria inversión de dos gigantes tecnológicos en otra que es titán de la industria. En esta carrera por ver quién lo hace más rápido y mejor. La noticia se conoció tan solo unas horas después de la apertura de Wall Street y seguro regirá el cierre de las bolsas, al menos en el sector tecnológico, en el Nasdaq. Nvidia, fabricante estadounidense de semiconductores indispensables para el funcionamiento de la infraestructura de la inteligencia artificial, dijo que junto con Microsoft planean invertir un total de $15.000 millones en la startup Anthropic, la creadora del chatbot Cloud. El anuncio es parte de la fiebre de inversiones o de inversionistas en el sector de la inteligencia artificial que ha despertado en Wall Street, también hay que decirlo, temores de una burbuja, y la división de inversión se espera que sea de $10.000 millones de Nvidia y $5.000 millones de Microsoft. Este último además posee el 27% de OpenAI, que es rival directo de Anthropic por el exitoso chatbot ChatGPT, aunque hay que decirlo que invierten en Nvidia, luego Nvidia invierte en Anthropic, Anthropic lo devuelve a Microsoft y es un escenario en el cual todos están colaborando entre comillas. Bueno, y justamente en medio de este panorama, hace muy poco Google lanzó Gemini 3, Gemini 3, la tercera versión de su chatbot. Así es, justamente hace unos minutos Google presentó su más reciente versión de Gemini, utilizándolo para mejorar su aplicación de inteligencia artificial y su popular buscador en una reñida carrera por implementar la tecnología de este calibre lo más rápido y feroz que se pueda. Gemini 3 fue pronunciada o promocionada mejor por sus creadores como el mejor modelo del mundo para interpretar y procesar datos de texto, imágenes, audio y video, y como un potente agente digital capaz de crear aplicaciones a demanda. Pese a este lanzamiento en bolsa a esta hora, Alphabet retrocede 0,03%. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de tecnológicas y es que Amazon y Microsoft están bajo la lupa de la Unión Europea. Noticias negativas ahora. Los servicios en la nube de Amazon y Microsoft podrían enfrentarse a normas de competencia más estrictas del bloque comunitario después de que Bruselas iniciara este martes investigaciones para evaluar su poder de mercado, cuánto dominan el sector de la nube sin incurrir en monopolio. La UE había estado bajo presión para incluir estos servicios en el ámbito de una ley importante debido al dominio de los proveedores estadounidenses de servidores en la nube, que además controlan alrededor de 2/3 de la cuota de mercado en el bloque de las 27 naciones. A pesar de ser el tercer proveedor más grande, Google Cloud no fue incluido y a esta hora, hay que decirlo, retroceden estos dos gigantes, un 2,7% y un 3%. Amazon y Microsoft, los inversores pierden. Juan Pablo, vamos a cerrar con la disputa entre el futbolista Kylian Mbappé y su antiguo club, que es el PSG. Así es, y es que ambas partes se reclamaron mutuamente sumas astronómicas. Kylian ha pedido 263 millones de euros al PSG y al jugador unos 440 millones de euros. Esta cifra se elevó porque inicialmente eran unos 240 millones de euros. En la noche del lunes se celebró el litigio en el Tribunal Laboral de París, que los convoca por unos salarios pendientes de 55 millones. Mire cómo esta cifra se ha elevado, que reclama el actual delantero del Real Madrid, más la compensación por daños laborales. Mbappé acusa al club de que nunca existió pacto alguno para perdonar primas, bonus ni salarios, mientras el club parisino, por el contrario, sostiene que Mbappé rompió su palabra al marcharse libre en 2024 y reclama en total, como lo decíamos, 440 millones de euros por daños económicos en 4 demandas independientes
contra Kilian, que no estuvo presente en la comparecencia de la noche del lunes. La decisión del tribunal se producirá el próximo 16 de diciembre. Se ha elevado demasiado esta cifra. Y por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que salga de allí. Así es. Hemos reclamado sobre todo el pago de 3 meses y de una prima que quedaban pendientes desde hacía muchos meses. La economía del deporte es efectivamente una economía que también podría calificarse de estratosférica, y los principales actores de esta economía son los jugadores. Desde que negocian su contrato laboral con un club, nadie está siendo obligado a nada. La cifra que piden es totalmente estratosférica. Ahí se ve que el PSG está fuera de toda noción razonable. Está en las nubes. Juan Pablo, pues muchas gracias por toda esta actualización económica. Aquí punto final, después con más. Nosotros vamos a continuar con nuestra revista de prensa. Momento de repasar lo que nos dejan algunos de los principales medios en el mundo, y por ello ya me acompaña en el estudio mi compañera Dacil Lanza. Dacil, buen martes. Buen martes, Valentina, acá seguimos. Vamos a empezar con una investigación sobre lo que llaman misteriosos vuelos de gazatíes a Sudáfrica. ¿De qué se tratan estos vuelos? Empecemos con el diario Haaretz. Empezamos con el diario Haaretz de Israel porque justamente fue uno de los medios que destapó esta investigación. Hablamos de vuelos que partieron de la ciudad de un aeropuerto cercano a la ciudad de Eilat en el sur de Israel, con cientos de gazatíes, dice este medio israelí, hacia diversos destinos del mundo. Hablamos de una organización opaca, así lo define Haaretz a esta organización encargada de estos vuelos charters con pasajeros gazatíes. La organización se llama Al-Mahad y su titular es Tomer Hanar Lind, un ciudadano, una persona de doble ciudadanía israelí y Estonia. Es el titular de esta organización que fue fundada en Alemania y además tiene oficinas en Jerusalén Este. Sin embargo, el diario progresista israelí dice que no pudo constatar que tengan estas oficinas en ninguno de estos dos lugares. Además, el diario informa que hay que reconocer que si salieron de Gaza debieron pasar por controles israelíes y por ende también dentro de Israel, porque partieron, decíamos, desde el sur de Israel, y por eso Haaretz asegura que la organización contó con el permiso de el Ministerio de Defensa en coordinación con una unidad del ejército justamente para que estos vuelos se produzcan. La Embajada Palestina en Sudáfrica calificó esto a la organización de una organización no registrada y fraudulenta. De allí nos vamos a el reporte del New York Times que hace una evaluación desde Johannesburg en Sudáfrica, donde cita a funcionarios sudafricanos, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, Ronald Lamola, que justamente dice que es una clara agenda para expulsar a los ciudadanos palestinos tanto de Gaza como de Cisjordania, mientras que el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, lo que dijo fue que esto es un claro también plan de expulsión de gazatíes y ofreció además recibir a estos palestinos. Se habla de que las visas duran unos 90 días, al menos por el momento, para estos ciudadanos gazatíes. Además, el New York Times cita diversos testimonios que fueron parte del vuelo que arribó a Sudáfrica la semana pasada. Incluso hay uno de ellos que es Hamed Shehada, que partió con toda su familia, a quien le cobraron $1.600 por cada uno de los miembros de su familia que subió a uno de estos vuelos. Y cita una frase de su hija cuando llegaron a Sudáfrica y dice: papá, estamos viviendo como en YouTube, en alusión a una ciudad o a un territorio que no está en guerra. De allí pasamos a Al Jazeera. El sitio agrega más información sobre esta organización, que se pregunta quién es esta organización encargada de estos vuelos, y dice que advierten en su página web que supuestamente hay organizaciones que se hacen pasar por ellos. Sin embargo, Al Jazeera dice que igualmente no pudo dar con las oficinas de esta organización. Además, dice que el dominio del sitio web de la organización se registró apenas en febrero de este año. De allí agregamos un último dato que aporta Jerusalem Post, este diario israelí, que dice que, no figura esta organización, de nuevo insistimos, que organiza los vuelos de gazatíes a distintas ciudades, a distintos lugares del mundo. Dice, no figura en el registro público de organizaciones benéficas que mantiene la Oficina Central Federal de Impuestos en Israel. O sea, no hay registros.
Bueno, de ahí vamos a ver, sabemos que van a generarse más capítulos en esta novela, Dasil. Nosotros vamos a cambiar de Gaza, venimos a América Latina, y es que hay tensiones, estas tensiones entre Paraguay y Brasil por un caso de espionaje que ahora parecen relajarse después de un encuentro entre los cancilleres de los dos países. ¿Qué es lo que dicen los medios de estas dos naciones sobre la reunión? Bueno, esto se da las repercusiones después de la reunión que hubo en el día de ayer en Asunción, en Paraguay, entre Mauro Vieira, el canciller de Lula da Silva, con Rubén Ramírez Lescano, su par paraguayo. Lo que se dio en esta reunión fue la entrega de un informe después de un escándalo desatado en el mes de marzo de este año, cuando el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, presidente brasileño, destapó un caso de espionaje de parte de su país, concretamente por parte de la Agencia de Inteligencia brasileña a Paraguay, que se habría producido entre junio de 2022 y inicios del 2023. Dice que él mismo fue el encargado de detener esta operación que habría sido impulsada por su predecesor, Jair Bolsonaro. El objetivo de esta operación habría sido conocer, digamos, las posiciones paraguayas en términos de la negociación que tienen los países, estos dos países, en torno a el comercio de la energía que produce la hidroeléctrica Itaipú. Es una hidroeléctrica binacional y lo que estaban redefiniendo en ese momento era, bueno, los términos del contrato y además los precios de la energía. Recordemos, el 85% de lo que produce Itaipú es exportado a Brasil. Entonces es un tema muy clave en la negociación de estos dos países y, bueno, en lo que dijeron los dos cancilleres es que en diciembre van a retomar estas negociaciones después del escándalo de espionaje. Dijeron que este caso ya estaba cerrado. Folia de San Pablo sigue con un poquito más de información al respecto de este encuentro. Dice que Itamaraty, o sea, la Cancillería brasileña, tomó todas las medidas necesarias y está tomando las medidas necesarias para identificar a los responsables, esto para darle tranquilidad a Paraguay. Y, bueno, el ministro Lescano dio por terminado justamente a este escándalo entre los dos países, además de que tienen una agenda que va a seguir y que posiblemente hablaron también de que van a haber encuentros entre los dos presidentes para retomar las relaciones. Bueno, Dasil, nosotros vamos a terminar hablando de fútbol, pero no de resultados, sino de la decisión de Donald Trump, que siempre nos sorprende con sus decisiones de dar facilitados de visados para quienes quieran viajar a Estados Unidos para el Mundial Tripartito en Norteamérica. ¿Qué es lo que dice la prensa? Bueno, traemos un titular de NBC que habla justamente de una reunión que se produjo en el día de ayer entre Donald Trump y Gianni Infantino, el titular de la FIFA, en el despacho Oval. Una reunión del grupo de trabajo de la Casa Blanca con la FIFA para la organización del Mundial de Fútbol el próximo año, que va a tener lugar en Canadá, Estados Unidos y México. Lo que dice es que, bueno, Trump lo que anunció fue un FIFA Pass. Básicamente es que quienes compren una entrada para acceder a los partidos de fútbol que se van a producir, que se van a celebrar en Estados Unidos, bueno, van a tener mayor facilidad para obtener la visa a Estados Unidos. Ese, digamos, fue el anuncio que dieron ayer los dos presidentes, si se quiere, uno de la FIFA y el otro de Estados Unidos, pero USA Today, otro medio estadounidense, refleja una arista que quizás pasó más desapercibida, que tiene que ver con la amenaza de Donald Trump con, digamos, trasladar los partidos que ya están pautados en determinadas ciudades de Estados Unidos, pero que están bajo administración demócrata y que dicen que tengan problemas con la delincuencia, dice Trump. Bueno, posiblemente él podría, digamos, trasladarlos hacia otras ciudades. Eso es lo que dejó entrever, algo que ya había dicho meses anteriores. Bueno, pues Dasil, muchas gracias por toda esta ampliación de lo que titula la prensa en este martes. Gracias, Valentina. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Hacemos una breve pausa y volvemos.